Shalom amigos, soy Mora Silvana, bienvenidos nuevamente a mi canal. De vez en cuando leo en los comentarios de mis videos alegaciones que los judíos ashkenazíes no somos realmente judíos, que somos falsos judíos. Hoy quiero que exploremos la hipótesis Házara, totalmente rechazada, que pretende sostener que los judíos ashkenazíes descienden de una antigua civilización turca llamada Házaros, que se convirtieron al judaísmo. Estos comentarios los recibo y los contesto con un link a Wikipedia desde hace mucho tiempo, pero últimamente cada vez más personas que tal vez escuchan a Mahmoud Abbas, el líder palestino, repiten esta teoría en las redes y también en los comentarios de mis videos, de mis posteos en Instagram, en mis DMs, por email, en fin. Por eso creo que es una buena oportunidad para aprender juntos de dónde viene esta teoría, si es o no es históricamente exacta y por qué a muchos les encanta compartirla. Pero antes de empezar, si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. Tenés que apretar el botoncito rojo, nada más. Regálame un like, seguime también en Instagram, @morasilvana. Pero vamos a aprender, dale. El judaísmo es una religión, pero también es la forma de vida del pueblo judío. A mí me gusta decir que el judaísmo es una gran familia que comenzó con Abraham, la primera persona monoteísta, siguió con Isaac y después con Jacob, y de generación en generación hasta nuestros días. El pueblo judío es muy diverso. Hay personas como yo que nacimos judías y otras que se convirtieron al judaísmo. Hay judíos que son más observantes, más religiosos, vamos a decir, y otros que no son religiosos. Hay judíos que viven en distintos países alrededor del mundo, que hablan distintos idiomas, etcétera, etcétera. Dentro del judaísmo hay dos, vamos a decir, subculturas o denominaciones principales. Los judíos sefaradíes y los judíos ashkenazíes o ashkenazim. En la cajita de descripción yo te voy a dejar un enlace si te gustaría saber algunas de las similitudes y diferencias en su origen y en sus prácticas. Pero básicamente los judíos sefaradíes, como la familia de mi marido, son descendientes de los judíos que emigraron a la península ibérica, a la actual España y Portugal, tras el exilio del antiguo reino de Judá, provocados por los babilonios en el año 597 antes de la era común, y nuevamente por los romanos en el año 70 de nuestra era. Los sefaradim luego fueron expulsados de España en 1492 por el decreto de la Alhambra y luego también de Portugal en 1496. Los judíos sefaradíes desembarcaron entonces en los Balcanes, en el sur de Europa y en el norte de África. La destrucción del templo sagrado y la ciudad de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 también desplazó a judíos ashkenazíes, que terminaron en gran medida en el valle del Danubio y en las zonas de Renania, que es el área donde actualmente está Alemania y Austria. El nombre Ashkenaz es de origen bíblico, pero se aplicó en la época medieval a esta región. La mayoría de los judíos ashkenazíes emigraron más tarde a Europa del Este y a partir de ahí constituyen el grupo demográfico más grande de judíos ashkenazíes europeos en su conjunto. Por supuesto, hay una gran migración a América, particularmente desde Europa del Este a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y hoy en día los judíos vivimos en Estados Unidos, en Canadá, en Israel y en muchísimos países alrededor del mundo. Pero a principios del siglo XIX, un pequeño grupo de eruditos comenzó a desarrollar esta teoría de que los judíos ashkenazíes no eran realmente descendientes de personas de habla semita que fueron exiliadas del reino de Judá, el actual Estado de Israel, en el año 70. Estos escritores propusieron que los ashkenazíes, de hecho, descendían del reino házaro. El reino házaro, fundado alrededor del año 600,
en el norte y en el centro del Cáucaso, a orillas del mar Caspio, fue un conglomerado multiétnico de pueblos mayoritariamente turcos que dio origen a un protoimperio y luego comenzó a expandirse, convirtiéndose en un estado poderoso compuesto por individuos de diversas etnias, que finalmente fueron derrotados por el pueblo de Kievan Rus, que se asentaría en lo que hoy es Kiev, Ucrania, en el siglo X. Y luego, básicamente, desaparecieron. Su población hablaba una lengua extinta que pertenecía a la familia turca. La hipótesis se basa en la idea de que en algún momento, en los siglos 8 y 9, un pequeño número de házaros, según los escritores judíos medievales Yehuda Levi y el autor del Kusari en el siglo XII y Hasdai ibn Shaprut en el siglo X, dicen que se convirtieron al judaísmo. Esta teoría entonces postula que tras el colapso del imperio házaro en el siglo X, los házaros huyeron a Europa Oriental y constituyeron una gran parte de los judíos de ahí. De esta manera, la teoría házara dice que estos son los judíos ashkenazíes que supuestamente no son étnicamente originarios del Medio Oriente. Por lo tanto, cuestionan la idea de que los judíos ashkenazíes tengamos un vínculo con el antiguo Israel y entonces proponen que no tenemos derecho de regresar a nuestra patria en Israel. ¿De dónde viene exactamente esta teoría y qué validez puede tener? Mira, desde principios del siglo XIX, como te decía, hay especulaciones acerca de la teoría házara o del mito házaro. Y uno de los principales defensores de esta teoría era un supremacista blanco francés llamado Ernesto Renan. Renan escribió un libro muy popular en 1863 llamado La vida de Jesús, donde afirma que Jesús fue capaz de purificarse a sí mismo de sus rasgos judíos y convertirse en un cristiano ario. O sea que este libro, que es una obra académica, promovió ideas raciales e infundó la raza en la teología y en la persona de Jesús y fue utilizado justamente por los nazis para justificar el genocidio de los judíos durante el Holocausto. A través del tiempo, esta hipótesis fue evocada de forma intermitente, pero llegó a un público muchísimo más amplio con la publicación del libro, que ahora está desacreditado, La 13ª tribu, de Arthur Koestler, en el 1976, y que recientemente fue revivida por el genetista Eran El-Haik en el 2012, que él hizo un estudio para tratar de reivindicarla y ahora te cuento un poco más acerca de este tema. Koestler admitió que su evidencia era escasa, pero pensó que al demostrar que los judíos ashkenazíes en realidad eran más europeos que semíticos, él iba a derribar los cimientos del antisemitismo europeo. Pero irónicamente, sus afirmaciones hicieron todo lo contrario. Alimentaron el antisemitismo de muchos fanáticos y desinformados y reforzaron la idea de ellos de que los judíos ashkenazíes no tenían ningún derecho sobre Israel. ¿Cuáles son los problemas de esta teoría y por qué fue descartada? Mira, primero, porque no hay pruebas arqueológicas que respalden la teoría de la presencia significativa de judíos en la antigua Hazaria. Las sociedades, viste, que suelen dejar reliquias o documentos o datos históricos que nos ayudan a comprender quiénes eran y qué valoraban. Se estima que algunos házaros podrían haber abrazado el judaísmo, pero no hay evidencia de conversiones generalizadas. Además, el reino de Hazaria fue destruido en algún momento a finales del primer milenio y no hay descendientes identificables de los házaros. Tampoco hay ninguna evidencia cultural. Por ejemplo, las historias, las leyendas, las canciones, las costumbres populares, las recetas de comida que uno esperaría que procedieran de orígenes turcos, pero sin embargo nuestra cultura ashkenazí está llena de influencias rusas, ucranianas, polacas. Obviamente, después de años de vivir en la región y expandirse hacia otros países, hay un aumento de la influencia cultural también alemana y francesa y latina. Pero no tenemos nada házaro, nada turco.
Segundo, por la falta de evidencia genética. Cuando se trata de demostrar la cuestión de la descendencia biológica, a diferencia de la identidad alágica, la identidad judía según la ley judía, que eso es otra cosa diferente, el método más sencillo para refutar este mito házaro implica la observación de la composición genética de los ashkenazíes en todo el mundo y compararla con otras poblaciones. Los avances recientes en la investigación genética nos han dado marcadores genéticos claros que determinan la conexión de una persona con su ascendencia judía. Hay un estudio súper interesante de Doron Behar, es un genetista muy importante que ha realizado excelentes estudios de ADN y descubrió que el 40% de todos los judíos ashkenazíes descienden precisamente de 4 mujeres aparentemente de origen europeo. Estadísticamente hablando, existen similitudes significativas entre judíos ashkenazíes con judíos sefaradíes alrededor del mundo, a pesar de las diferencias superficiales en el tono de la piel y la textura del cabello, por ejemplo. Entonces, en otras palabras, todo esto básicamente encaja con la idea del sentido común de que los judíos se mudaron de Europa Occidental a Europa del Este. Puedes leer las conclusiones de los estudios del doctor Behar. Yo no soy genetista, pero hay 2 cosas que me llamaron muchísimamente la atención. Una es que es lo que explica las características superficiales, algo que él llama el genetic drift, la derivación genética, me imagino que se debe decir así, que ocurre cuando mujeres no judías se convierten al judaísmo y se casan con judíos. Y esto influye mucho en las diferencias físicas de los judíos del Mediterráneo y de Europa del Este. También hay un cuello de botella genético histórico, donde eventos como por ejemplo los pogromos, las persecuciones, las guerras, redujeron la población judía alrededor del cambio del milenio y así explica los trastornos genéticos que lamentablemente podemos sufrir los ashkenazíes, como por ejemplo el cáncer de mama y el Tay-Sachs. Me acuerdo cuando yo estaba embarazada que me hicieron ese test, no sé cómo se dirá en español, Tay-Sachs. Si tiene otro nombre, escribímelo acá en los comentarios. Entonces, si bien hubo una mezcla con europeos no judíos entre los judíos ashkenazíes desde el siglo XV al XIX, la teoría de un origen házaro no tiene apoyo genético. Y si me vas a decir, pero Mora Silvana, el profesor Eran El Haik, publicó una investigación en el 2013 mostrando la conexión házara. Bueno, mira, por todo lo que leí, la mayoría de los académicos obviamente no acepta su investigación porque la muestra judía fue muy pequeña, solamente usó 8 personas. Además, no pudo estudiar a los házaros porque no existen desde hace miles de años. Entonces, su suposición utilizando datos de gregorianos o armenios es poco confiable y se basa en evidencias limitadas. Y tercero, por la falta de evidencia lingüística. La teoría házara tampoco se sostiene lingüísticamente, ya que desde el siglo XVII el yiddish ha sido el dialecto o el idioma dominante de los judíos ashkenazíes de Europa Central. No hay evidencia discernible de una influencia turca en el yiddish. Hay algunas palabras interesantes aquí y allá, como por ejemplo la palabra daven, rezar, que la derivación es un poquito incierta, pero el yiddish se considera una lengua germánica, con palabras hebreas y arameas incluidas, no turcas. Incluso en el campo de la onomástica, del estudio de los nombres propios, eso también nos puede dar pruebas contundentes de que hay poca o ninguna conexión entre los judíos ashkenazíes de Renania y del Valle del Danubio y la antigua civilización házara. Entonces, ¿quién podría apoyar la teoría házara? A pesar de toda esta evidencia, la teoría házara resurge periódicamente
impulsada por el sesgo de confirmación o confirmation bias, se dice en inglés. El sesgo de confirmación de grupos motivados por sus ideales, desde socavar la fe judía hasta crear una separación genética. Y sin embargo, esta teoría ha sido desacreditada por la lingüística, por la falta de pruebas culturales, por la falta de pruebas arqueológicas y obviamente el judaísmo va más allá de la mera genética porque abarca las creencias, las prácticas, los valores, las tradiciones y una experiencia compartida que no puede ser destruida por una historia de origen falsa, ¿no? Si mirás quiénes son los recientes partidarios de esta teoría, especialmente aquellos fuera del mundo académico, vas a ver que se trata de personas que desean deslegitimar al pueblo judío clasificándolo como una nación falsa. Líderes políticos como el líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, por ejemplo, él en un discurso que dio en el año 2018 a un órgano legislativo de la OLP, Abbas citó a Koestler. ¿Y cuál es su objetivo? Deslegitimizar los reclamos judíos sobre Israel. Evidentemente, la ciencia no apoya a Abbas o a otras personas que les gusta sostener teorías de conspiración o tienen ideas antisemitas. ¿Y por qué digo antisemita y no antijudío? Porque el término académico que define el odio a los judíos, si bien también está basado en teorías racistas, erróneas, y a mí no me parece el más atinado, pero antisemitismo es el término que se utiliza para definir el odio y la discriminación a los judíos. Mira, esta es la definición. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías y no judías, a sus bienes, a las instituciones de comunidades judías y a los lugares de culto. Mira, a lo largo de los siglos, las ideologías antisemitas siempre se han basado en ideas infundadas, que se afianzan porque les sirven a sus propios intereses. Los judíos ashkenazíes somos definitivamente judíos a pesar de cualquier hipótesis refutada que afirme lo contrario. Mira, yo creo que siempre hay que ser cautos ante teorías sin sustento, investigar más y adherirnos al rigor académico. También siempre recordemos la importancia del diálogo respetuoso y la búsqueda de la verdad, no de la especulación infundada. En la era de la información, la responsabilidad cae en cada uno de nosotros de hacer el esfuerzo de leer, de investigar, de informarnos, de separar los hechos de la ficción. Si te gustó este video, regálame un like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal. Si valorás mi contenido, compartilo con tus amigos y escribime en los comentarios. Yo trato de leer y contestar todos, pero a veces me pasa que estoy con mucho trabajo y también estoy estudiando. Ya en algún momento te voy a contar un poco más acerca de eso, pero ya viste que no tengo tiempo de publicar y a veces se me pasan las semanas y no publico ningún video, así que muchísimas gracias por tu paciencia y por tu apoyo siempre. Nos vemos muy pronto, Lady Trabat.